Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Chile tiene por delante varios desafíos democráticos a partir del sentido que adquiera la conformación de la Asamblea Constitucional. Y al mismo tiempo ya se percibe un clima electoral presidencial. Y esto de plano plantea, propone una configuración del mapa político para buscar alianzas y vislumbrar también cómo afronta la derecha este nuevo escenario. Por eso queremos conversar con el cientista político y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Marcelo Media, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Marcelo? Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? Un gusto, Orlando, desde Santiago de Chile. Muchas gracias por atender esta invitación. De entrada le haría una pregunta. El presidente Sebastián Piñera tiene en este momento un 9% de popularidad, credibilidad en Chile. ¿Esto de qué manera influye en el clima político electoral que se avecina para su país? Bueno, tremendamente incidente porque Sebastián Piñera viene siendo afectado por una crisis política bastante inédita desde el 18 de octubre a propósito del estallido social en Chile. Desde ese momento, desde el 18 de octubre en adelante, Chile ha vivido un proceso, yo diría, de degradación o de descomposición de los respaldos políticos que llevan hoy día al presidente Piñera a tener un inédito 9%. Algunas encuestas, Orlando, muestran que es un 7%. En cualquier caso, es un apoyo de un dígito y eso para la historia republicana en Chile es totalmente inédito. Entonces aquí hay un solapamiento de crisis. Por una parte, la crisis del estallido social del 18 de octubre y posteriormente esta crisis eh, eh, agudizada y profundizada por la situación de la pandemia del coronavirus. Pero Marcelo, también a eso se añade, aparte de la impopularidad, para llamarlo más enfáticamente, de Sebastián Piñera, la coordinadora de trabajadores de la minería está convocando para un paro general este 30 de abril. Es decir, frente a eso, evidentemente la situación social y económica no es loable, no da condiciones adecuadas para un diálogo político que permita afrontar la crisis de mejor manera. ¿Usted cree que este paro, por ejemplo, va a redundar, incide también en la lógica política de la que estamos hablando? Absolutamente, creo que, y por eso le menciono, Orlando, el 18 de octubre, porque para todos aquellos actores en Chile que discutían que efectivamente existiera un malestar del conjunto de la sociedad chilena o de la gran mayoría respecto al modelo de desarrollo chileno, de la orientación de las políticas públicas y del marco institucional que nos rige, usted sabe que la Constitución chilena fue creada por la dictadura del general Pinochet y tiene 4 décadas de vigencia. Y entonces ese malestar que tiene distintas dimensiones se expresa el 18 de octubre y de ahí en adelante, la verdad es que el conjunto de los partidos políticos, Orlando, ha sido incapaz de articular una relación para poder encontrar salidas a esta crisis y responder en la dirección que demanda la mayor parte del país, que es fundamentalmente un cuestionamiento al modelo de desarrollo neoliberal y a reformas a nivel de políticas públicas que la gran mayoría del país demanda. Entonces aquí usted tiene en Chile situaciones de desigualdad, de exclusión que son evidentes, que tienen ya 3 o 4 décadas, pero por otra parte tiene un debilitamiento de los derechos en Chile a propósito de que el Estado, en un contexto de sistema neoliberal que nos ha regido por 4 décadas, no tiene capacidad regulatoria ni tampoco capacidad para garantizar derechos a los distintos sectores de nuestro país. Claro, pero Marcelo, le quiero plantear en este ámbito una reflexión a propósito de lo ocurrido, porque en las protestas de octubre en adelante, donde mayor protagonismo tuvo la sociedad fue en el movimiento feminista y evidentemente fue muy sentido, muy sensible además para la sociedad, pero parece que ahora, no parece, está ocurriendo efectivamente la huelga de los mineros, de los portuarios, de trabajadores, el sector que se impacta con la economía comienza a expresarse justo en plena pandemia. ¿Cómo se configura en esa lógica entonces el movimiento social y popular de Chile? Mire, yo creo que usted dice bien, aquí hay nuevas expresiones de malestar y nuevas expresiones organizativas que uno podría llamar contrahegemónicas, ¿no? Usted ha mencionado los frentes de trabajadores o las organizaciones de trabajadoras, de trabajadores y trabajadoras en Chile, que han tenido un creciente protagonismo desde octubre del 2019, ciertamente.
pero también está el movimiento feminista y también está los grupos que reivindican los intereses de los pueblos indígenas en Chile. Entonces, acá tenemos un conjunto de conflictos que son sistémicos en Chile y que están interpelando fuertemente a los partidos políticos que parecen estar, no solo Piñera, yo diría la mayor parte de los partidos políticos parecen estar un poquito aturdidos por esta fuerte presión social que se ha generado desde el estallido social. Hay que decir, Orlando, que lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019 no debiera sorprender a nadie, porque una década antes los estudiantes en Chile habían reivindicado fundamentalmente la misma dirección, es decir, un cuestionamiento al modelo de desarrollo chileno, a la privatización de la educación a nivel secundario y universitario, y entonces lo que tenemos es simplemente la profundización de una crisis que no ha encontrado respuesta a nivel de clase política. Ya, pero entonces, Marcelo, ahí hay otro elemento que me gustaría también reflexionar con usted. De todo esto parecería que lo que no se vislumbra, lo que no se ve, es un liderazgo particular que exprese a toda esta movilización social. Y tenemos expresiones políticas ahora, por ejemplo, Daniel Jadwe sería el candidato presidencial por la izquierda, por el Partido Comunista, pero no se perfila, no se ve, o quizás es la falta de información que tenemos por fuera de Chile, de liderazgos que puedan canalizar, conducir y al mismo tiempo sintonizarse con este movimiento social popular, feminista, obrero, estudiantil en general. No, yo tengo una opinión distinta. Creo que efectivamente, Orlando, el nivel de división interna, de fragmentación de los partidos, del sistema de partidos chileno es muy grande. Chile tiene una coalición grande, importante, que tiene gran representación parlamentaria, que es Chile Vamos, que es la coalición de derecha, pero luego la izquierda, en Chile el progresismo, se divide por lo menos en tres grandes grupos. Un sector de la democracia cristiana, no toda la democracia cristiana, pero un sector de la democracia cristiana donde efectivamente hay un nivel de propuestas que uno podría llamar progresista, encabezado por la presidenta del Senado, Yasna Proboste, que claramente representa la ala izquierda de la democracia cristiana chilena. Eh, por otra parte, la antigua concertación, representado por el Partido por la Democracia y el Partido Socialista, y este nuevo frente de renovación que es el Partido Comunista con el Frente Amplio, con su candidato Daniel Jadwe. Eh, pero lamentablemente hay que decir que la fragmentación de la izquierda es mayor a la derecha. La derecha tiene dos grandes candidatos y en la izquierda o los distintos sectores de la izquierda por lo menos tienen 6 o 7 nombres que están apareciendo en las encuestas. Eso hace que los niveles de apoyo, de intención de voto que aparecen hoy día en las encuestas sea relativamente bajo para los candidatos. Pero aún así, el candidato que tiene mayor, digamos, mayor posibilidad de convertirse en la cara que lidere la representación de este gran mundo diverso a la izquierda es Daniel Jadwe. Tiene un 15 y se acerca al 20% en las encuestas del fin de semana y la tendencia es ascendente. Pero claro, esto supone que los distintos grupos, bloques políticos de la izquierda logren articular una conversación y un acuerdo para llevar un solo nombre. Es muy probable que la elección de noviembre en Chile, del 21 de noviembre, Orlando, se resuelva en una segunda vuelta, a realizarse en diciembre, por esta dispersión del voto. Pero claro, si no resuelve la izquierda, aunque electoralmente en términos generales el mundo de la izquierda sea mayoritario, podría ocurrir algo muy inexplicable desde afuera, que la derecha repitiera en el gobierno. Claro, el tema electoral lo vamos a ver en la segunda parte, pero antes de concluir esta primera parte le quiero insistir con algo. La situación económica efectivamente está planteando algunas alternativas, algunas soluciones al gobierno. El tema del sacar los fondos de previsión, por ejemplo, ha sido casi que una bandera de lucha. Este tema en particular, ¿cómo lo procesan políticamente tanto la derecha como los sectores de oposición al gobierno? Es decir, hasta dónde esto constituye efectivamente la evidencia, la muestra de que en la economía no se está bien, que la pandemia no se ha resuelto adecuadamente y que frente a eso la impopularidad de Piñera le impide tomar acciones y medidas de mayor alcance para atender a la mayoría de los chilenos. Bueno, como ustedes saben, Chile tiene un sistema centrado en el ahorro individual, en las administradoras de fondos de pensiones. Eh, la sociedad ha demandado una transferencia de recursos que permita a los distintos sectores de nuestra sociedad
resistir el tremendo sufrimiento y el costo social y económico que ha tenido la pandemia. Lo que se discutió la semana pasada y esta semana fue la posibilidad de un tercer retiro de un 10% de las administradoras de fondos de pensiones para que las familias tuvieran liquidez en Chile. La posición permanente de la izquierda en Chile ha sido que el gobierno debiera ayudar con una renta básica universal. Entonces, las dos, digamos, miradas respecto de qué ayuda debe dar el gobierno a las y los ciudadanos en Chile se divide por una parte con esta cosa de los retiros que finalmente el gobierno de Piñera ha tenido, por la fuerza de la presión parlamentaria, ha tenido que autorizar, ya vamos en el tercero, pero la propuesta a largo plazo o de mediano plazo, mientras dure la pandemia, del mundo del progresismo, es apostar por una renta básica universal. Lamentablemente, el presidente Piñera ha hecho todo para tomar decisiones que lo han llevado a arrinconarse en contra de todo el sistema político. Hoy día Piñera ha perdido el apoyo incluso de su coalición de respaldo. Chile Vamos, hoy día la gran mayoría apoyó el tercer retiro del 10% y ha interpelado públicamente a Piñera en orden a que se abra a una ayuda que sea un poco más sustantiva en la dirección de la renta básica universal. Ya, y entonces para cerrar este primer bloque, Marcelo le planteó entonces, en esta perspectiva y en este contexto donde están ocurriendo las cosas, además estamos a punto de empezar el mes de mayo, evidentemente ya estamos casi a mediados de año, ¿usted cree que efectivamente la pandemia sigue constituyéndose en el factor de incertidumbre, de molestia, de expresión política que podría expresarse en las elecciones para la Asamblea Constitucional? Sí, yo creo que es más complejo en Chile. Creo que está la ayuda que da el Estado a las y los chilenos y que tiene esta división entre retiros de 10% que pueden dejar a una gran cantidad de chilenos sin ahorro para enfrentar su retiro del mundo laboral. Entonces, no es una solución costo cero, es una solución, digamos, dentro de la misma lógica de los ahorros individuales, echar mano al dinero que tienen las personas y por otra parte esta política de la renta básica. Pero además de eso, hay una gran presión, diría yo, un gran descontento con la incapacidad que tiene el mundo político de generar una superación definitiva de la institucionalidad de la dictadura de Pinochet. Entonces aquí hay un segundo test que tendrá que manifestarse y tendrá que expresarse en el trabajo del próximo proceso constituyente, en la Convención Constitucional, profundo malestar con la continuidad creadas por Pinochet. Y a eso se agrega, yo diría, la necesidad de modernizar el Estado en términos de terminar con exclusiones que son de larga data. Y estoy pensando en la brecha de género que tenemos en Chile, que es todavía altamente discriminadora en contra de la representación en el espacio de toma de decisiones de las mujeres. Y el otro gran tema acá es la representación de los pueblos indígenas dentro de nuestra sociedad. Así que creo que son temas bastante diversos y la presión sobre la convención será, creo yo, bastante fuerte para que las demandas manifestadas en las movilizaciones tengan eco en el producto final de la nueva constitución. Hagamos la primera pausa, Marcelo, y enseguida volvemos para ver la perspectiva política de lo que ocurrirá, digamos, en esa dimensión electoral en Chile. Hagamos la primera pausa y volvemos enseguida con Marcelo Melia desde Santiago de Chile. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Santiago de Chile. Ya seguimos conversando con Marcelo Melia a propósito de lo que se viene en Chile. Y ahí le pregunto algo, Marcelo, que es muy importante para entender y, digamos, reflexionar también sobre el tema. ¿Cómo caracterizaría este momento a la derecha chilena después de lo ocurrido en octubre del 2019, después de octubre 18 del 2019? ¿Cree que la derecha leyó ese acontecimiento? ¿Le ha pasado factura a la derecha todo lo ocurrido desde esa fecha para acá? ¿Hasta dónde ha procesado, digamos, en términos más políticos, estratégicos, el mensaje lanzado por el pueblo chileno? Que por supuesto se mantiene todavía la protesta, no ha dejado de parar esa protesta. Mire, la principal señal para mí de la reacción que ha tenido la derecha, la coalición Chile Vamos, después del 18 de octubre, es que crecientemente uno advierte señales de aislamiento del presidente Piñera. Concretamente, en la coyuntura actual, el presidente aparece solo y su coalición de respaldo prácticamente no tiene un comportamiento disciplinado
y no apoya los proyectos o las decisiones del gobierno. Y ese es el peor mundo en un sistema, Orlando, de carácter multipartidario como el chileno, donde no tenemos gobiernos mayoritarios, son gobiernos de minoría, y por lo tanto la disciplina de la coalición parlamentaria es fundamental para que los presidentes en Chile se acuesten y se levanten con tranquilidad. Es decir, concretamente la inexistencia de una coalición disciplinada de respaldo para Piñera después del 18 de octubre plantea siempre el problema de si Piñera termina el periodo de gobierno o no. Eh, si usted me pregunta, yo creo que Chile, dado la cultura política de la élite, hace poco probable que prospere una acusación constitucional, todavía quedando tan poco tiempo para la elección de noviembre este año. Pero claramente es un tema que ha surgido reiteradamente si Piñera termina o no termina el periodo, considerando además el nivel de respaldo. Entonces yo diría un primer síntoma de la huella que deja el estallido social en la derecha es que finalmente la derecha ha optado en su mayoría por focalizar los costos de las malas decisiones del gobierno en la figura de Piñera, entendiendo que además este año hay elecciones parlamentarias. Entonces, acá el dilema para la derecha es o asumimos todos los costos o dejamos que Piñera pague los platos rotos. Y me parece que claramente hay señales en la segunda dirección. Lo otro es que una buena cantidad de parlamentarios, hablando del mundo de la derecha, ha apoyado las propuestas de retiros del 10% y de alguna manera ha asumido un discurso que no es un discurso tradicional de la derecha, que uno podría decir que es un discurso oportunista, pero ha estado disponible para apoyar iniciativas del mundo del progresismo y por lo tanto esto reafirma que más que mostrar una lealtad con el gobierno, la derecha hoy día está apostando por mitigar el costo que la crisis política del gobierno podría tener tanto para su representación en el espacio constituyente como en las próximas elecciones parlamentarias del mes de noviembre. Claro, le mencionaba esto, Marcelo, porque escuchaba anoche con atención el discurso de Joe Biden ante el Congreso Unido, que está planteado como uno de los hitos políticos importantes, porque efectivamente Estados Unidos puede marcar la ruta, el devenir político mundial a partir de lo que se pronuncia. Y buena parte del discurso de Joe Biden señalaba, digamos, no es de izquierda, no es progresista, no es chavista, no es bolivariano, nada por el estilo, y él plantea medidas que podrían entenderse como tales, es decir, que haya más impuestos, que paguen más impuestos los más ricos, que se redistribuya el trabajo, que incluso plantea algunas medidas de orden progresista que lo han planteado gobernantes de América Latina, pero no han tenido efectividad por precisamente la postura de Estados Unidos. ¿Usted cree que efectivamente con lo que menciona Joe Biden, en la derecha, digamos que en Chile en particular, hay un sentido de mejor y de mayor responsabilidad social porque la crisis, la pospandemia además está demandando soluciones creativas para incluso la subsistencia de esa misma élite económica? Sí, me parece que la señal que puedan dar algunos países en orden a las políticas para la recuperación frente a la crisis pandémica son muy importantes. Yo también escuché el discurso de Biden ayer, pero creo que también son importantes las señales que vienen de España, las señales que vienen de Francia, las señales que vienen de Alemania, eh, porque son señales que tienen impacto digamos, en parte importante de la élite política latinoamericana. En Chile se está discutiendo fuertemente y con apoyo transversal de la izquierda y sectores importantes y crecientes de la derecha el impuesto a los llamados súper ricos, es decir, a aquel eh, primer círculo de desigualdad en Chile, de grandes empresarios que tienen las grandes fortunas, que deben tener una contribución nítida y sustantiva para la recuperación económica. Eh, pero por otra parte, se está discutiendo en Chile también de manera bastante transversal la necesidad de reactivar progresivamente, sin voluntarismo, a diferencia de cómo lo hizo Piñera durante el año pasado, sin apuro, sin voluntarismo, pero gradualmente reactivar la actividad económica de aquellos sectores que aparecen con mayor costo por el tema del desempleo en Chile. Eh, yo le puedo contar que, como la mayor parte del mundo, los sectores más golpeados en Chile, fuertemente golpeados, por ejemplo, con empleo joven y de mujeres, son los sectores del comercio,
el turismo y la industria del ocio. Ahí hay un costo, una pérdida de empleo que es gigantesca. En cambio, sectores vinculados a la minería y servicios que atienden a la minería prácticamente no paralizaron durante la pandemia. Si usted mira los datos de movilidad que tiene Google, se puede dar cuenta que en el caso de Chile, la minería prácticamente no se detuvo en ningún momento. Siguieron los turnos normalmente, bueno, por la dependencia que tiene Chile para mantener el Producto Interno Bruto. Entonces, creo que es muy interesante la conversación que se da en términos de destruir aquellos viejos sentidos comunes neoliberales y construir soluciones apropiadas para el momento que vive nuestra región y en el caso de Chile, por cierto, nuestra sociedad. Creo que el nivel de heterodoxia que va a existir a nivel de políticas públicas, por ejemplo, estableciendo el royalty minero en el caso de Chile, que es un tema largamente postergado, creo que se abren oportunidades importantes para hacer lo que no ha ocurrido en 3 décadas a propósito de la crisis sanitaria. En todo caso, Chile aparece fuertemente golpeado, no solamente por el desempleo, sino por el crecimiento del sector informal y problemas asociados al crecimiento del sector informal, como es el creciente control territorial que tienen algunos grupos o redes de narcotráfico en las grandes ciudades de nuestro país. Entonces, hay mucho trabajo para construir esta mayor inclusión, equidad e igualdad que la mayoría del país está pidiendo en Chile. Claro, y Marcelo le planteaba esta pregunta para pensar en la siguiente, es decir, con este discurso de Joe Biden que podría calar en la derecha, que podría, digamos, ajustarnos, voy a decirlo en estos términos, en un relato de intermedio, es decir, de centro izquierda, con un poco más de progresismo, ¿usted cree que la disputa en cambio electoral presidencial podría plantearse en ese carril, en ese andarivel, y ahí evidentemente la derecha podría, como usted dice, oportunistamente anclarse a ese discurso para continuar en el poder? La derecha, al menos en Chile, Orlando, se ha abierto a 2 temas que de alguna manera le quitan votos a la izquierda. La derecha, en Chile hay una derecha liberal que se parece mucho al discurso del Partido Demócrata, ya que usted lo menciona, norteamericano, estadounidense, en orden a acoger como un eje central del programa de los candidatos el tema identitario. Entonces, usted me mencionaba el feminismo y todos los temas asociados al debate sobre género. En Chile hay partidos que han asumido ese tema como un tema central. Y por otra parte, hay una derecha social que compite electoralmente con los partidos de izquierda en Chile por, digamos, ayudas desde el Estado a propósito de la crisis de la pandemia y que se han sumado a impulsar la renta básica universal, que es algo bastante inusual. Se han abierto también a la reforma del sistema previsional chileno. Se abrieron en su momento a la reforma de la educación superior. Se abrieron a la desmunicipalización de los colegios, que en Chile esos son legados de la dictadura. Entonces, hay una derecha pragmática, diría yo, que está atenta a las señales de la opinión pública y actúan no como partidos ideológicos tradicionales, sino más bien como partidos atrapatodos, y asumen efectivamente aquellos temas que la opinión pública parece demandar. Ahí está el riesgo del progresismo, creo yo, porque si no existe una voluntad de convergencia en el mundo de la izquierda, perfectamente se puede dar el contrasentido que un sector que es minoritario tenga la mejor chance en la próxima elección presidencial de ser gobierno. Claro que sí, muchísimas gracias Marcelo, muy amable por atender tu invitación a reflexionar, muy importante además lo que acaba de mencionar me deja un poco preocupado, pero también alerta sobre lo que vive Chile en este momento. Le mando un abrazo, cuídese mucho, que esté muy bien. Está hablando, muchas gracias. Gracias a Marcelo. Mire, a propósito de lo que vive Santiago de Chile en este plano concreto y Chile en general en el plano ya social y político, evidentemente nos pone en alerta de cómo se mueve la corriente de opinión y sobre todo la percepción de la gente para poder tomar decisiones en las elecciones para la Asamblea Constitucional y después para las elecciones presidenciales. Marcelo decía incluso, nadie asegura que pueda haber un ganador en primera vuelta, seguramente habrá una segunda vuelta y eso evidentemente también ya coloca de nuevo en la disputa que hubo en el año 2018 en Chile alrededor de la candidatura de Sebastián Piñera y su contendor desde la izquierda. En eso estamos, ojalá esta corriente que se gestó el 18 de octubre del año 2019 se sostenga para beneficio de la mayoría de los chilenos y chilenas. Ahí estaremos pendientes, estaremos reflexionando alrededor de eso. Cuídense mucho, que la pasen bien.
Chau, chau.